Danilo le doy la palabra. La primera vez que vino, me dijo, hace 10 años, más de 10 años, dice, no me voy a ir de México sin que me lleves a la tumba del general Gorostieta, el general cristiano. ¿Se acuerdan de la película? El general Gorostieta. Que se enamoró de la causa de Cristo, aunque antes no era tan practicante ni tan religioso. Entonces, fuimos, teníamos el vuelo, de regreso a Italia a las 9:50. Eran las 6 de la tarde y estábamos en este lado de la ciudad, con todo el tráfico de viernes. Panteón Español. ¿Y dónde está Gorostieta? En el Panteón Español. ¿Seguro? Sí, ya lo investigué. Todo lo investigué, entonces, no, casi lo investigué. Por la IA. Entonces me dice, le dije, oye, Gianfranco, ¿sabes lo que es un viernes para atravesar la ciudad, llegar al aeropuerto de México y meterte al avión con lo ágiles que somos nosotros los mexicanos y organizados para hacer las cosas en el extranjero? Dos, no me voy sin visitar al general. Allá tú. Si tienes el avión, tú pagas la multa. Yo no te la voy a pagar. Ok, me lo llevo al desmayo. La gente está saliendo, porque ya eran 5 para las 6 o las 6. O sea, era cuando estaban cerrando el cementerio. No me voy a ir si no voy a... Oiga, guardia, está el guardia ahí en la puerta. Es que este hombre es cristero. Es más mexicano que yo. ¿No? Y necesita visitar una tumba de una persona muy allegada a él, le dije. Es italiano. ¿No? Muy allegada a él. Y se va. Y necesita visitarlo. No, pero es que ya están saliendo, padre, y tal. No. Y le digo, 5 minutos. Rápido. La gente saliendo. Bueno, rápido. Pasamos, entramos al cementerio, tenemos un problema. ¿Dónde está la este cementerio gigante como el investigado? Y con Google Maps te lo dice. ¿Y ahora qué hacemos? Va pasando un sepulturero. Sí. Tal cual. La gente saliendo y un sepulturero con su carretilla que acaba de echar tierra y ladrillos a uno que acaba de morir, ¿no? De ser enterrado. ¡Hey! Perdone, estamos buscando al general Gorostieta. ¿De casualidad no sabes dónde está su tumba? Gorostieta, ¿qué? Sí, este de los cristeros, estos de los... ¡Ah! Uno de estos que mataban y se mataban. Sí, hace como un siglo. Creo que está por acá. Gianfranco, vamos. Tengo idea que está por esta zona del cementerio. Entonces empieza a buscar. Y Gianfranco rápido, porque no se van a los 5 minutos. Y él buscando la tumba. Y yo buscando por otro lado. Y el otro tratando de decirme dónde. Y de repente volteo y me encuentro a Gianfranco. Hincadito así. Sí. Delante de la tumba de Gorostieta, que no había nadie quien lo moviera. Gorostieso. Y yo con la preocupación porque el otro me hacía señas en la entrada del cementerio. ¡Que ya! Y este hombre no se movía. Pero estuvo ahí por lo menos 6-7 minutos, rezando profundamente, porque tiene un alma de cristiano. Entonces nos da mucho gusto este hombre que le ha agarrado tanto amor a México, que sabe de dónde venimos como católicos, que nuestra fe ha costado sangre a nuestros antepasados. Así es que yo creo que pues, le agradezco mucho todos los años que ha estado viviendo, todo lo que ha sembrado en el Reino Cristi, en nuestros colegios, universidades. Estuvo con el Opus Dei hace 2 semanas, en sus colegios, en sus parroquias, así nada muy impresionante. Debe un aplauso. Gracias. Vamos. ¿Saben cuál fue uno? Significado verme. Es una frase de Cicerón. La verdadera ley es el uso recto de la razón en conformidad con la naturaleza. Este es el criterio para cualquier ley. El derecho natural. Gracias. Perfecto. ¿Y cuál fue uno de los utensilios más útiles y antiguos de la historia de la humanidad? El hacha. El hacha fue un instrumento no solo que permitió
el desarrollo de la humanidad, sino incluso su supervivencia. Con la hacha se cortaba la leña, se hacía fuego, se cazaban los animales, se cortaban los animales cazados. Fue un utensilio importantísimo. Pero también fue un arma letal, mortal, tal como esta, el hacha del siglo XXI. Este objeto es importante, sí, fundamental. A veces incluso te puede salvar la vida, pero se puede convertir en un arma letal. ¿Y por qué hago este ejemplo del hacha? Porque, como hemos visto, uno de los científicos más importantes del siglo pasado, el premio Nobel Albert Einstein, un día escribió a un amigo suyo, se llamaba Dr. Zeiger, uno que era entusiasta del progreso, de la ciencia, de la tecnología. Le escribió una carta y le dijo, sí, mira, el progreso es importante, la tecnología es importante, pero cuidado, porque se puede convertir en un Axt, en alemán significa en una hacha, en la mano de un criminal patológico. Por lo tanto, el tema no es el uso, sino el abuso de esta tecnología. Hay un fenómeno de abuso, sí, también tiene un nombre, nomofobia. Esta palabra es formada por dos términos, uno, fobia, que en griego significa miedo, ansiedad. Nomo, que no es griego, es la abreviación de una expresión inglés, no mobile phone, es decir, la ansiedad de no tener a disposición un smartphone o una tecnología que te permite conectarte a Internet. Este término fue acuñado en el 2008 en Inglaterra, cuando este hombre, que se llama Stuart Fox-Mills, era el director del sector móvil de la telefonía del correo británico, se dio cuenta que los ingleses tenían un problema con este objeto. ¿Qué hizo? Encargó a una sociedad que se llama YouGov para que analizara este fenómeno. La sociedad hizo su trabajo y resultó que el 53% de los ingleses ya tenían un problema. Y en aquel estudio, por primera vez, se acuñó el término nomofobia. Ahora, primera pregunta, ¿cuántos de esos objetos hay en el mundo? Se empezó en el 2016, hace 10 años, con 3.668 millones de smartphones. Se llegó al 23 con casi 7.000 millones y es la tendencia que es interesante. Se prevé este año, el 2026, llegar a 7.500 millones, casi todos los habitantes de la Tierra. Y aquí hay un primer problema. Este es un objeto que por primera vez en la historia de la humanidad le gusta a todos. Todos. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, blancos, negros, musulmanes, católicos. No hay ningún otro objeto así. Y cuando preguntaron a Mr. Cook, el CEO de Apple, cuál era la meta, el objetivo de su empresa, él dijo tranquilamente que cada ser humano tenga un smartphone. Nos faltan 1.000 millones de personas, lo vamos a dar a todos. Ahora la red está a donde quiera. En realidad, en la Tierra hay más conexiones celulares de habitantes. Y sí, en México hay 131 millones de habitantes y 127 millones de conexiones celulares. ¿Cuánto pasa diariamente un mexicano conectado a Internet? 7 horas y 32 minutos. ¿Y qué hace en estas 7 horas y 32? Por el 70% busca informaciones sustancialmente inútiles. Para un uso útil hay que llegar como estudio, negocio, trabajo, a 37-36%. Y ahora, este efecto, lo más importante es de toda la conferencia. Afecta sobre todo este fenómeno los jóvenes. Y cuando decimos
jóvenes. ¿De quiénes hablamos? ¿Saben cuándo, a qué edad termina el proceso de desarrollo del cerebro humano? ¿Cuándo se puede decir que un cerebro está totalmente estructurado? ¿Quién dijo 21? Bravo, 21. Hasta los años 90 se pensaba que el cerebro de un adolescente ya era formado. No, gracias, atentos, a la resonancia magnética se descubrió que para llegar de verde a todo azul se necesita 21 años. Esta es una imagen muy, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que a 17, 15, 13, 8 años, todo lo que afecta el proceso de desarrollo afecta el producto final, el cerebro. Y el país que en este momento es el más destrozado es España. Empezaron en el 2012, ahora los jóvenes son triturados, ya lo utilizan como chupón, como chupete. Y por esto están analizando los efectos, sobre todo por lo que se refiere a la así llamada luz azul. Escuchen atentamente qué dijo el profesor Calderón Castro. Ah, no. Espera. Regalar. Bluetooth connected. No tenemos de 14 años regalar un dispositivo digital de pantalla, sea tablet o sea móvil, estamos creando un recurso y si no lo medimos puede ser regalado. El primer efecto es un cambio de humor único. Vemos que al tener una ventana más o menos normal, aparece una tablet o un móvil en su vida, dejan el juego y comienzan a ser más agresivos hacia el entorno, seguir más agresivos hacia sus padres, pierden la capacidad de juego y por tanto pierden la empatía, cambian mucho el humor. Punto 2. Dificultades para conciliar el sueño. Las tablets y los móviles con un tipo de luz que se llama luz azul tiene un efecto similar a la cafeína en el sistema nervioso y hace que aumenten los tiempos de vigilia. Por lo tanto, los niños se están portando más en conciliar el sueño, duermen menos y consecuentemente tienen menos atención, porque lo que más afecta a la atención es la falta de sueño. Al margen de que además la luz azul tiene un nivel de estimulación a nivel del sistema nervioso tan alto que va a requerir ese tipo de luz para mantener la atención. Atentos. De tal forma que cuando el niño esté delante del profesor, con el profesor no hay luz azul, le va a costar atenderle. Y va a estar a otras cosas. Y se va a distraer con mucha más facilidad. Las tablets y los móviles están provocando déficit de atención con hiperactividad. ¿Y sabes qué es el déficit de atención con hiperactividad? El DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, lo define como una patología mental. Estamos creando una generación de psicopáticos, pero los padres no importa, no pasa nada. Nosotros los adultos dormimos para descansar. Los jóvenes, hasta 21 años, no. La finalidad principal no es el descanso. Es un fenómeno que se llama neurogénesis, es decir, producción de neuronas. Esto significa que quitar el sueño, reducir el sueño a los jóvenes, hiperestimular con esto, significa producir menos neuronas, pero los padres no importa. Hay otro fenómeno que se está difundiendo sobre todo en Europa, jóvenes, adolescentes que tienen una percepción de miedo cuando no hay las condiciones. ¿Cómo funciona el mecanismo?
del miedo. Si alguien te punta una pistola y te amenaza, ¿no?, es la amígdala, el núcleo del miedo, que te dice alarme, alarme, cuidado, peligro. Luego el hipocampo te hace evaluar la situación. No es una broma, es realidad. Y la corteza cerebral te hace tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Reacciono? ¿Escapo? Cuando hay una hiperestimulación de la amígdala, una vez, dos veces de noche, el sistema se altera. Y los adolescentes perciben una sensación de miedo cuando no hay la condición de peligro. Estamos creando una generación de gente miedosa. Hay incluso jóvenes y adolescentes que tienen miedo de salir de casa, no van a la escuela. El fenómeno se está difundiendo de una manera muy preocupante. ¿Cómo es preocupante, por ejemplo, un hecho que la séptima comisión permanente del Senado en Italia, en el 2021, ¿qué hizo? Los senadores decidieron convocar a psicólogos, psiquiatras, grafólogos, pedagogos, sobre el impacto del digital, ¿no?, en el aprendizaje de los estudiantes jóvenes, y al final escucharon a los expertos y redactaron un documento. Un documento muy, muy importante, el 9 de junio del 2021. Escuchen atentamente qué dice. Hay daños físicos: miopía, obesidad, hipertensión, trastornos musculoesqueléticos, diabetes. Y hay daños psicológicos: adicción, alienación, depresión, irascibilidad, agresión, insomnio, insatisfacción, disminución de la empatía. Pero lo más preocupante es la pérdida progresiva de las facultades mentales esenciales, las facultades que durante milenios han representado lo que sumariamente llamamos inteligencia, es decir, la capacidad de concentración, la memoria, el espíritu crítico, la adaptabilidad, la capacidad dialéctica. Son los efectos que produce el uso, que en la mayoría de los casos solo puede degenerar en abuso, de smartphone y videojuegos produce sobre los más jóvenes. Nada más que cocaína. Implicaciones idénticas, químicas, neurológicas, biológicas y psicológicas. Esto es lo que afirman la mayoría de los neurólogos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, grafólogos y miembros de las fuerzas del orden, cada uno desde su propio punto de vista científico. Un cuadro objetivamente alarmante, también porque evidentemente está destinado a empeorar. Se está descerebrando una generación. En términos técnicos, se reduce la neuroplasticidad, es decir, el desarrollo de las áreas cerebrales responsables de las funciones individuales. Un efecto análogo se registra en los niños, cuya corporalidad ha sido limitada. De hecho, atentos, en los primeros años de vida, el conocimiento de sí mismo y del mundo pasa por los cinco sentidos, solicitando principalmente la vista, infrautilizando los otros 4 sentidos, impide el desarrollo armónico y completo del conocimiento. Esto es lo que le ocurre a los niños que pasan demasiado tiempo frente a una pantalla de un iPad o similar. Por todo ello, no es exagerado decir que la tecnología digital está descerebrando a las nuevas generaciones, un fenómeno destinado a caracterizar a la clase dominante del mañana, pero a los padres no interesa. Hay otro aspecto, que los jóvenes cuando están en presencia no saben qué decir, de qué hablar, y sobre todo no saben leer el lenguaje no verbal, la cara de curiosidad, la cara de interés, la cara de molestia.
Esto es un tema que abordó el profesor Philip Zimbardo de la Stanford University en este libro, Varón desconectado, afecta más los varones que las mujeres, pero afecta a todo. Y lo explica en sus conferencias. They don't know what to say, they don't know what to do, especially one-on-one opposite sex. They don't know the language of face contact, the nonverbal and verbal set of rules that enable you to comfortably talk to somebody else, listen to somebody else. Y acabamos de ver la importancia del rostro, del lenguaje no verbal. Este fenómeno de la homofobia también nos está afectando desde un punto de vista físico, estructural. En los próximos años ustedes escucharán más y más este término, TEX síndrome, que es el síndrome de cuello de texto. Yo me hice medir, ¿saben dónde estoy yo? Aquí, entre 15 y 30. Y si esto puede afectar a un anciano señor de 65 años, como yo, ¿qué puede hacer con un joven? Ya lo sabemos. ¿Sabe que en Japón hay este fenómeno de adolescentes que se cierran en casa, no salen, están 24 horas? Mire qué pasó a este muchacho. Ya no se puede operar. No hay nada que hacer. Además, desde el punto de vista físico, esto produce contaminación de las ondas electromagnéticas. Escuchen atentamente. Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, lleva décadas intentando concienciar a la ciudadanía y a los responsables políticos de los riesgos innecesarios que asumimos a diario. Y siempre lleva consigo los medidores de ondas y campos para convencer a negacionistas y escépticos. ¿Cuál es la base de que queramos dormir con radiación? Sin radiación. Pues no debemos tener un teléfono digital en la cabecera de la cama. Entonces, evidentemente, las radiomóviles conectamos a internet al lado de la cabecera de la cama. Y, por supuesto, mi router, mi base de teléfono inalámbrico, eso no debe caber nada. Medimos con Enrique y con la ayuda de Antonio Pérez, un especialista en análisis de ondas, las radiaciones en la cabecera de una cama con varios aparatos conectados. Y lo comparamos con las radiaciones en el centro y en los pies de la misma. La diferencia es notable. Es necesario que estuviera aquí encima, que haya sometida este campo eléctrico. Si se aleja un poco, no desaparece. Si lo acercamos, por ejemplo, a un móvil cargándose, los valores pasan de 500 metros. Pero la palma se la lleva la base del teléfono inalámbrico. Si no es imprescindible, no debe estar nunca en el dormitorio. Desenchufada, nuestro chivato deja de piar. Una institución pública de salud en Italia hizo un video con 10 consejos cómo utilizar el móvil desde este punto de vista. Escuchen atentamente. Si quieren pueden tomar un video porque son 10 consejos muy... Los niños no deben usar teléfonos inteligentes, tabletas y teléfonos inalámbricos. Estos dispositivos deben mantenerse a distancia, ya que sus cuerpos, aún en desarrollo, absorben más radiación electromagnética que los adultos. Para ver videos es mejor descargarlos localmente y configurar el dispositivo en modo avión, mientras que para llamadas es preferible el altavoz. Evite sostener el celular cerca del cuerpo. Evite los bolsillos de los pantalones y las camisas. No se duerma con el celular atentos demasiado cerca de la cabeza. Si es absolutamente necesario guardar la habitación, es mejor activar el modo avión y colocar el dispositivo a más de 1 metro de distancia. Prefiero la línea fija, que no genera radiación electromagnética. Evite hacer llamadas con señal débil. Menos barras de señal significan más radiación, ya que el celular aumenta su potencia para seguir prestando servicio al cliente. Atentos. Al desplazarse, ya sea en coche o en tren, su teléfono móvil emite más radiación, porque al pasar de una celda a otra, su recepción también varía, lo que resulta en una disminución o aumento de la intensidad de la señal
Además, en un coche se produce un efecto jaula de Faraday. La radiación emitida por los teléfonos móviles dentro del coche queda retenida por la jaula de hierro impidiendo que escape. Al intentar conectarse con su teléfono móvil, emite más radiación. Es mejor mantenerlo alejado de la cabeza hasta que responda. Utilice auriculares con cable, altavoz o envíe mensajes de texto siempre que sea posible. Mantenga las llamadas cortas, de menos de 5 minutos, y alterne entre ellos. Siempre que sea posible, apague la conexión Wi-Fi de su módem y utilice la conexión por cable con más frecuencia. En el caso del Wi-Fi, manténgase a más de 1 metro del módem al cargar y descargar. La contaminación electromagnética desaparece simplemente apagando el teléfono. Sí, y si esto hace daño desde el punto de vista mental, psicológico, social, incluso físico, ¿por qué los padres lo dan así? En Italia esto es el regalo de la primera comunión. Pero me gustaría que ustedes llevaran a su casa esta imagen, esta, de verde a azul. Mientras tanto, Internet nos está cambiando desde el punto de vista físico y estructural el cerebro. Escuchen. Y a más tiempo pasamos utilizando Internet, más se reconfigura nuestro cerebro para ser distraído y para seguir respondiendo a sus estímulos. Pero es que hay otra cosa, porque como ya sabrás, Internet es altamente adictivo, porque su uso genera niveles muy altos de dopamina en nuestro cerebro. Y esta dopamina nos hace sentir placer en el momento de usar Internet. Pero cuando dejamos de usarlo, ya no tenemos ganas de hacer nada más. Y pronto regresa a nosotros ese deseo de volver a distraernos con Internet y su fuente inagotable de contenidos novedosos y de entretenimiento. Y con cada uso que hacemos, esta dependencia con Internet y sus distracciones crece y crece hasta que desarrollamos una adicción. El problema con Internet es que muchas de las grandes empresas que operan online, como plataformas de contenidos, páginas de noticias, páginas de pornografía, juegos online y redes sociales, se están aprovechando de esta vulnerabilidad que tiene el cerebro humano para generar adicción en nosotros y que pasemos cada vez más tiempo en sus plataformas, productos y servicios, aunque eso signifique perjudicar la mente y la vida de millones de personas. Podemos decir que Internet y la dopamina que su uso genera en nosotros se ha convertido en una droga digital, una cocaína invisible que está creando una generación de tecnoadictos. Y la adicción a Internet no es cosa de broma. Tiene consecuencias reales en tu cerebro, en tu salud, en tu productividad y en tu vida. Como se ha comprobado en muchos estudios sobre los efectos de la adicción a Internet, una de las consecuencias de esta adicción es la inhibición y el deterioro del córtex prefrontal, el cual se encarga de las funciones ejecutivas como la planificación, establecer metas, la toma de decisiones, el inicio y el mantenimiento de la acción, la concentración y el control de la conducta y los impulsos. Y también juega un papel importante en la fijación de la atención y la memoria, en la imaginación y la creatividad, y en la motivación que tienes para alcanzar tus metas. Es decir, el trabajo del córtex prefrontal es que hagas las cosas difíciles como estudiar, aprender y trabajar. Y son estas cosas las que te llevarán a conseguir tus metas de largo plazo y a progresar en tu vida. Pues bien, la adicción a Internet hace que tu córtex prefrontal no funcione como debería. Y por eso cada vez te cuesta más controlar tus impulsos y haces un uso excesivo de Internet, a pesar de que sabes que no es bueno para ti. Pierdes tu interés por otras actividades. Tienes menos fuerza de voluntad, menos disciplina y menos motivación. Procrastinas más y no eres productivo. Y a mayor sea esta adicción, más profundos son los cambios en el cerebro y más evidentes son sus consecuencias en nuestro comportamiento. Este es un pez que se muerde la cola, porque a más dependas de Internet y más horas pases enganchado a sus informaciones y estímulos, más influencia y poder estarás trasladando de tu córtex prefrontal a la parte primitiva de tu cerebro que te pide más
y más dopamina de Internet. Y eso te hace a su vez más dependiente y adicto a Internet. Alcanzar metas, autocontrol. Esto afecta a la fe, ¿sí? Claro. Hablamos de planificación, alcanzar metas, tener un proyecto, concentración, autodisciplina, autocontrol. Sí, y luego, claro, sí. Pero si hace daño desde un punto de vista físico, moral, natural, repito, ¿por qué los padres lo dan así? Como si... ¿Por qué no saben educar? Es un problema educativo. No saben decir un solo no. Incluso hay padres que se vantan que a sus hijos no le falte nada y que nunca le ha faltado, que es una total estupidez, como explica este psiquiatra famoso italiano, Paolo Crepè. Quando un genitore mi dice guarda che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio, esprime la sua totale idiozia. Per il compito di un genitore è far mancare qualcosa. Perché se non ti manca niente, che ti serve la curiosità, che ti serve l'ingegno, che ti serve il talento, che ti serve tutto quello che abbiamo in questa scatola magica, non ti serve niente, no? ¿A qué te sirve el talento, la curiosidad, el ingenio? A nada. Y mientras tanto se está creando una generación que se llama generación de cristal. Este término ocurrió a una psicóloga española, Montserrat Nebrera. Miren cómo describe esta generación. Son frágiles, inestables o inseguros. Pueden llegar a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Uno de los factores determinantes en la fragilidad de esta generación tiene que ver con su predecesora y la forma en la que fueron criados por ellos. Y es que la poca tolerancia a la frustración y el carácter de cristal responde a un estilo de crianza sobreprotector. Es en consecuencia de que son criados por personas que vivieron épocas de carencia y han trabajado por darle todo para que no le falte nada como a ellos en su momento. Pero hay que explicar a los padres que tienen no una grave, una gravísima responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos, como dice el punto 14 de la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Escuchen. Un documento que yo no menciono mucho, aunque es un documento antiguo, es de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, que tú lo conoces muy bien. Y en el número 14, lo tengo grabado aquí como escrito, como las tablas de Moisés, dice, los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Fíjate, no es una opción. No es si quiero, si me parece, si estoy de acuerdo, no, es una gravísima responsabilidad. Y Leslie, el día que nos toque nuestro juicio personal, primero nos van a pedir cuentas de nuestras propias acciones, pero inmediatamente va a venir la cuenta sobre el esposo, la esposa y la prole. O sea que es un asunto de juicio y hay que tener ya claramente de que tenemos que rendir una buena cuenta porque nos van a pedir cuenta de esto, ¿verdad? Cómo los padres tienen esta gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole, Sí, ¿verdad? Sí, y hay que explicar a los hijos y a los jóvenes que hay límites y los límites son necesarios. Como decía este genio, Gustave Thibon, el filósofo francés, se conocía como el filósofo campesino, escribió un libro maravilloso, Regreso al Real, lamentablemente no hay traducción al español. Escuchen qué dice sobre los límites. Lo que más nos falta es el sentido y el respeto por nuestros límites. Nuestros límites están interconectados con nuestra profundidad, nuestra riqueza y nuestra vida. Existimos, respiramos a través de ellos.
Cuando los rompemos, creemos enriquecernos y no hacemos más que perdernos. Nuestros límites son los custodios de nuestra fuerza y de nuestra unidad. Atentos ahora, atentos. Vivimos dentro de nuestros límites como la sangre en la arteria. La pared de la arteria no es una prisión para la sangre. Abrir la arteria no significa liberar la sangre, significa morir. Interesante esta metáfora entre la sangre y la arteria. No es una prisión. Hay que explicarlo a los jóvenes y a los hijos. Y digo, benditos padres. No. Digo algo. Hagan lo que hacen, por ejemplo, con sus hijos, los que inventaron esto. ¿A quién me refiero? Bill Gates, Steve Jobs, Ivan Williams, Sundar Pichai de Google, Chris Anderson. ¿Qué hacen? Primero, no lo hacen ni siquiera ver, no tocar, ver, hasta 14 años. Después de 14 años lo dan con reglas muy estrechas, solo algunas horas al día. Y no son hipócritas. Lo hacen con sus hijos. No. Lo dicen en todos los idiomas. Si alguien de ustedes un poquito habla inglés, lea por favor esta maravillosa entrevista que dio el 21 de abril de 2017 al diario inglés Mirror. Bill Gates explica por qué tienes que darlo después de 14 y cómo. O esta otra. Al New York Times, el 10 de septiembre de 2014, antes de morir, la dio Steve Jobs. ¿Sabe el título que es? Steve Jobs fue el padre menos tecnológico del mundo. La entrevista interesante, porque el periodista entrevistó a Steve Jobs en su casa. Y cuando supo que iba a casa de Steve, dijo, voy en un museo de nerd con paredes de pantallas. Entró y dijo, ¿sabes qué? No encontré ni una herramienta tecnológica de cualquier tipo. ¿Sabes de qué era llena la casa de Steve Jobs? Montañas de libros de papel. Sí. Y él, que siempre almorzaba con sus hijos, ¿de qué hablaban con sus hijos? De los libros que sus hijos leían. Otra entrevista interesante, esta de Williams, otra vez el New York Times, es del 20 de mayo del 2017. Lo explican en todos los idiomas, en todas las entrevistas. Son los padres que no leen. No leen, no le importa, no pasa nada. Mientras tanto, este fenómeno está destruyendo las familias. La imagen de una familia promedio europea es esta. O peor aún, esta, en la cena, que en muchas familias es el único momento donde están juntos. ¿Y saben cuál es la imagen más negativa? La falta de mirada. El niño busca la mirada de los padres, pero no la encuentra. Y lo explica bien un psicólogo argentino. Escuchen. Hay un rito que es la cena, la cena familiar, que se achicó en tiempo, el que termina se levanta, y que está perjudicado por el celular también. Sin duda. Ya venía golpeado por la televisión, pero en la televisión, por ejemplo, veían la misma cosa. Y se podía comentar. Era uno más. Ahora no, cada uno tiene su compartimento y bueno, la mesa familiar deja de serlo. ¡Atentos! No importa tanto el hecho de la ceremonia, sino la cuestión de la interacción. Cómo los celulares nos inhiben, y los chicos lo están diciendo, inhiben la mirada que hace que el otro se sienta ser persona. Nos miramos a los chicos cuando no nos miramos. Si somos papás adictos al celular, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la adicción de lado. ¿Han escuchado? Los niños en terapia, dicen a los psicólogos que lo que le falta es la mirada, que hace que se siente persona. Pero los padres, no importa. Además, caminan como zombies.
Sí, y hay un término, zombie, smartphone y zombie. Y hay un problema cuando se cruza la calle. ¿No? Sí, de hecho, el fenómeno se está difundiendo sobre todo en el norte de Europa y se están tomando medidas como esta, una luz roja o verde para que el zombie se dé cuenta de pasar. En Italia, en el norte, donde se habla alemán, hay otra medida, postes acolchonados donde no ríen, que es trágico, y carteles, cuidado, zombie. Miren qué pasó a esta mujer en la ciudad de Plainfield, New Jersey, Estados Unidos. La escena fue grabada por la cámara de seguridad de la ciudad. Sí, podemos reír, pero puede pasar también a nosotros. Estos, además, tienen otro problema grave. No leen más, no leen. Pero la lectura es algo importante por dos razones. Primero, porque leer desarrolla tu capacidad de formular un pensamiento completo, de hablar. Y saber hablar, como siempre digo a los jóvenes, sirve en la vida. Sirve, sí. Sirve para defender tus derechos, tu libertad. Y sobre todo, desarrolla la capacidad crítica de juicio, que como veremos es la verdadera libertad. Pero al pueblo no le gusta. En el julio del 2022, en Estados Unidos, hicieron una investigación interesante para ver la diferencia entre las generaciones. Miren, estos son los boomers, baby boom, como yo, que nacieron en los años 60. Luego llegó la generación X, luego los millennials, ahora la generación Z no lee más. Pero los libros son y fueron fundamental en la historia de la humanidad. Los libros. Con la imprenta y la popularización de los libros, cada vez más gente aprendió a leer. Y esto hizo que millones de personas se pasaran horas concentradas haciendo una sola cosa. En este caso, leer un libro. Y fue esto lo que permitió que una parte importante de la población fuera capaz de llevar a cabo un aprendizaje profundo, pensar, concentrarnos durante largo rato y manejar ideas complejas. Y gracias a esto se aceleró como nunca antes el progreso de la humanidad. Por lo tanto, gracias a los libros, nuestra atención se concentraba en una sola cosa durante mucho rato. Y esto es bueno, porque favorece el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la creatividad y la inventiva. Y esto ha sido así hasta la llegada de Internet. Atentos. Que de una manera imparable Atentos. está acaparando toda nuestra atención y la está dispersando en múltiples fuentes de información como notificaciones, mensajes, contenidos, vídeos, imágenes, textos. Estas informaciones y los estímulos que hay en Internet están compitiendo continuamente por nuestra atención y la están dispersando. Y con ello, sin que nos demos cuenta, se está reconfigurando nuestro cerebro de una forma acelerada, pasando de un cerebro concentrado a uno distraído y de un cerebro de pensamiento profundo a uno superficial. ¿Te cuesta leer un libro sin distraerte o sin querer dejarlo a cada rato? ¿Te cuesta estudiar y recordar las cosas que aprendes? ¿Te cuesta terminar las cosas que empiezas? ¿Te cuesta ver una película de principio a fin sin mirar el móvil? ¿Procrastinas más de la cuenta? ¿Te falta motivación y has perdido interés en cosas que antes te gustaban? ¿Te cuesta trabajar en tus proyectos o en tareas que requieren dedicación y constancia? Bien, pues ahora ya sabes por qué te pasa esto. Porque el uso que has hecho de Internet y de la tecnología ha modificado tu cerebro, lo ha reconfigurado para optimizarlo para la multitarea y la distracción continua. Sí, y hablando de libros, hay un libro interesante, una novela de ciencia ficción distópica, Un mundo feliz, de Aldous Huxley,
que escribió en el 31 y publicó en el 32. Hay que leerlo. Y Aldous Huxley, en su última conferencia que dio en el 1962 en la Universidad de Berkeley, California, se titulaba The Ultimate Revolution, la última revolución. Dijo esto, atentos. Dijo que el poder se daría cuenta en un futuro, ahora, que para dominar, controlar y manipular a los individuos no se necesita la violencia y la fuerza brutal. Porque si se usa la violencia, tarde o temprano la gente va a reaccionar. Pueden pasar 70 años como en la Unión Soviética, pero el sistema fracasa. Dijo Huxley que el poder se daría cuenta que para dominar, controlar y manipular a los individuos se necesitan dos cosas. Primero, tienes que hacerlo sin que la gente se dé cuenta que está manipulada, pero no basta, porque se puede dar cuenta. Te debe gustar. Y si te gusta, decía, ahora como un campo de concentración abierto, sin muros, sin puertas, donde los prisioneros no quieren escapar, primero es porque no saben que son prisioneros, segundo, porque les gusta. Y escuchen atentamente este pedazo de la conferencia. ¿Qué dijo Huxley? No, porque añadió que para hacer esto, el poder crearía un instrumento tecnológico. Escuchen. Today, we are pleased, I think, with the approach of what may be called the ultimate revolution, the final revolution, where a man can act directly on the mind bodies of his fellows. But it seems to me that the nature of the ultimate revolution in which we are nowadays is precisely this, that we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling of the that always existing, presumably always will exist, to get people actually to love their servitude. Tienes que amar tu condición de siervo, de esclavo. Te debe gustar. A veces las cosas pasan frente de nuestros ojos y no nos damos cuenta hasta que no fijemos la imagen. Me pasó hace tiempo. Estaba esperando en la estación de Milán el tren para regresar a casa. Miré alrededor, los que estaban esperando el tren conmigo, y dijo, no, hay que sacar una foto. Estos son los que esperaban el tren conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego subí al tren y esta fue una situación, 1 hora de silencio total. Yo estaba al lado de este muchacho, para sacar la foto me levanté y nadie se dio cuenta. ¿Sabes por qué? Porque nunca dejaron de mirar la pantalla 1 hora de es normal. Sin relaciones, sí. Algunos incluso se aislaron acústicamente. Bien. Podía pasar todo, ¿eh? Una violación, un homicidio, un robo. ¿Es normal o tiene razón Huxley? El tren es una condición privilegiada para analizar la sociedad. Y todo el mundo. Hace poco en Suiza, por ejemplo, yo tomé un tren y vi a una escena romántica. Una pareja de jóvenes que se tenía románticamente la mano, 1 hora, así, miren. Quizá decían, te quiero, amor, yo también, se escribían. 1 hora, así. Menos divertida es esta otra imagen, un niño delante de mí, de 3 años,
1 hora. A pesar de la luz azul, las olas de tormenta, todo lo que... No es suyo, la culpa no es suya, es de la abuela que no sabe lo que está haciendo. Incluso en todo el mundo, en México también, en la misa. Me pasó en Veracruz, me fui a misa y llegó una familia a mi lado. Padre, madre, hijo. 1, 2, 3. Toda la misa, hijo, me impactó el hombre, dijo, quizás es un policía, es un médico, tiene una emergencia, ¿no? ¿Qué es tan importante, ¿no? En una misa? Un juego. Sí, pero es brava gente, por supuesto, brava gente, no se da cuenta, pero lo que quiere poder, que tú no vivas el contexto. En México, la última vez con Felipe y Maribel, estuvimos, hay en Ciudad de México un museo, se llama Museo de la Tolerancia, ¿no? Sí, y pusieron unas policías, miren cómo van, cómo. Ahora, soy yo, que a veces me pregunto, ¿soy exagerado o hay algo que no funciona? Hace 10 años, cuando la situación no era afortunadamente así trágica, realizaron un dibujo animado, satírico, exagerado, para denunciar los riesgos y los peligros de este fenómeno. Miren este pedacito de... Esta escena, esta. Miren esta. Hace 10 años, esta escena era una exageración satírica. Sí, miren qué pasó el 31 de diciembre de 2023, París, Champs-Élysées, Capo d'Año. Ya no es exageración satírica, es realidad, pero la gente nos da cuenta. Todo normal, no pasa nada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí, lamentablemente, no hay una regla universal para todos. Cada uno de nosotros tiene que ser inteligente y responsable. Pero si alguien... Sí. Los padres, por ejemplo, pueden hacer algo. Hacer lo que hacen, por ejemplo, Bill Gates y compañía con sus hijos. Esto ya se puede hacer. Pero es muy difícil quitarlo y que nos los quitamos. Y hay un científico, el premio Nobel Ivan Pavlov, que estudió el condicionamiento de los seres humanos y sus estudios, hasta el último de Skinner, llegaron a una conclusión. Atentos. La mejor manera de eliminar una conducta, ser homofóbicos,
consiste en reforzar una conducta incompatible con la que se quiere eliminar. Tengo que darme y darte una alternativa más gratificante. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué nos dice la experiencia? Muchas cosas. Por ejemplo, algunos ejemplos. En mayo del año pasado me invitaron en una ciudad, pequeña ciudad en Italia, que tenía un problema enorme. Los jóvenes, todos los jóvenes, tenían toda forma de adicción. Droga, tragaperras, nomofobia. Se estaba destrozando una generación. Los padres decidieron reaccionar. Se asociaron, renovaron una ex fábrica, una ex hilandería, y empezaron a organizar cursos de ajedrez y burraco. Y lentamente, ahora los jóvenes pasan así, sobre todo el sábado en la noche. Y el burraco, yo no lo conocía, es un juego de cartas, como canasta. Y la calculadora es prohibida, y esto te necesita memoria, concentración y cálculo. Este niño que tenía problemas en matemáticas, ahora puede calcular a 135 menos 26, ¡pum!, es un campeón. Otro ejemplo de alternativa más gratificante. Esta mujer rubia, la conocí en una conferencia, es dueña con su familia de salas de billar en Milán. Y decidieron permitir a los jóvenes, sobre todo el sábado por la noche, jugar. Porque el billar tiene algo interesante. Desarrolla la concentración, el razonamiento táctico, el cálculo, la memoria, la reflexión, la coordinación motoria, el control emocional, la precisión, la intuición, la solución de problemas y una sana competencia. Exactamente todo lo contrario que hace. Y parece algo abstracto, ¿no?, teórico, pero cuando yo vi con mis ojos, esto, muchachos, miren, la concentración, el razonamiento táctico, la coordinación motoria, el control emocional, la reflexión y memoria, sí, en una sana competencia, funciona. Hay otra alternativa. Algunas familias que tienen los hijos adictos, ¿qué hacen? Los llevan a la montaña, los dejan y o sobreviven o mueren. Sin conexión, sin nada. Y cuando van a recogerlo, son muertos pero felices y desintoxicados. Hay otra cosa que se puede hacer muy concreta y funciona increíblemente. Después de la cena, que es el momento más trágico, donde cada uno con su aparato se aleja, ¿sabes qué hacen? Juegos de mesa. Sí. Y se divierten. ¿Se ve la diferencia entre esta familia y esta? Otra cosa que hacen a otras familias, que puede ser un test para nosotros. Dejan el celular el viernes, ¡fum!, van a la montaña donde no hay conexión y regresan el lunes. Si tú me dices que no puedes dejar tu celular de viernes a lunes, tú tienes un problema. Si el trabajo, también el trabajo puede ser una adicción. Atento. Y hay otra medida que funciona increíblemente. ¿Sabe cuando vamos al restaurante y vemos esta escena de los niños adictos que no hablan, no dicen nada? Ahora hay familias que dan a sus hijos papel y matices coloradas y dibujan. Y ya se empieza a ver escenas como este muchacho que dibuja en lugar de esto, o esta muchacha que dibuja en lugar de esto. ¿Y sabes cuál es lo trágico, lo dramático? Que lo quieren. Yo tengo un amigo que dio a su hijo, se llama Luca, esta posibilidad de dibujar. Y me dijo, ¿sabes qué pasó hace tiempo? Dijo, no. Estábamos en el restaurante y Luca estaba dibujando
y estaban 3 chicos adictos. Cuando los chicos adictos se dieron cuenta que estaba otro chico dibujando, dejaron su celular, se acercaron y le preguntaron si era posible. Sí. ¿Qué responsabilidad tienes? Claro, es más cómodo, sí, no te molesta, pero no estás haciendo el bien de tu hijo. Lo quieren. En Villahermosa, en Tabasco, yo di una conferencia. ¿Quién eran, Padre Alfonso? Estos. No eran lobos. Eran de... no me acuerdo, el Padre Rubín. Eran familias, parejas de jóvenes católicos, creo del Reino Cristo. Y al final de la conferencia decidieron tomar una decisión. Y me llegaron un montón de mensajes como esto. Buenos días, excelente plática. En una familia que asistió a la plática ya dio fruto. Nos comparte la esposa que el Señor llegó a casa a desconectar y a reubicar internet y cargadores de celulares. Y sobre todo esta pareja, el marido, me dijo, no, desde mañana basta. Después de la cena vamos a jugar con juegos de mesa. Tiene 2 hijos, 2 varones. Me llamó después de un mes y medio, y me dijo, ¿saben qué pasó? La primera noche fue una tragedia griega. Lloraron, gritaron y reaccionaron de una manera tan desproporcionada que se asustó. Yo, mi mujer y yo no pensábamos fuera algo así grave, peor que un drogado, gravísimo. Y me dice, ¿y sabe? Bueno, lentamente, ahora, ¿qué pasa? Digo, no, mis hijos comen rápido porque quieren jugar. Nos divertimos, es fantástico. Funciona, basta solo con creerlo y hacerlo. Funciona. ¿Qué puede ser una institución educadora pública o privada, una universidad, un colegio? ¿No? En enero yo di un curso a los profesores de la Universidad Católica de El Salvador. Fue una experiencia muy interesante. Y también en la universidad tienen muchos estudiantes adictos. Y adoptaron algunas medidas para desintoxicar digitalmente a estos estudiantes. ¿Saben qué? Así, justo para dar un ejemplo de qué significa alternativa más televisión. ¿Qué hacen? Teatro. El teatro es casi una terapia. Sí, te necesita concentración, memoria, empatía con el público, capacidad de hablar, funciona. Y otra cosa que están utilizando están haciendo ajedrez, torneos. Sí. El último se llevó a cabo en junio del año pasado. Estrategia, concentración y pasión por el juego se dieron en cada movimiento. Nuestros finalistas demostraron que el ajedrez es más que un juego, es un arte mental que reta, inspira y une. Otra cosa, música, hasta el punto que tienen una orquesta sinfónica de todos esos alumnos desintoxicados, porque la música, sí, para tocar necesita concentración, memoria, todo lo contrario del celular. Y por deporte, por supuesto, sí, se puede. Tienes que dar una alternativa más gratificante. Vamos a terminar con la última receta, que es una receta muy antigua, remonta al VI siglo después de Cristo. 500. Es la receta
ya lo vimos, un gran genio de la humanidad, el santo que reconstruyó la civilización occidental después del final del Imperio Romano, San Benito, con su regla. Además que era un santo, fue un profundo conocedor del corazón del hombre, más que un psiquiatra, más que un psicólogo. Y este hombre se dio cuenta que hay actividades humanas que si tú no las controles y no las domines, pueden crear adicción. Y entonces, ¿qué dice a sus monjes? Cuando ustedes tienen que hacer estas actividades peligrosas, tienen que utilizar dos criterios. Primero, háganlo certis temporibus, en latín significa en determinados momentos sí, en determinados momentos no. Actualizando la regla, podemos decir, por ejemplo, no cuando están comiendo, no cuando están en la cama, no cuando están en el baño, no bajo la ducha, y certis horis, es decir, tienes que darte un tiempo. Esto yo lo entendí, de certis horis, cuando hablé con un amigo mío, oblato de los benedictinos de Nursia, de los monjes benedictinos de Nursia, se llama Alberto Ortegiani, y era en un restaurante en Roma. Le dijo, ¿tú utilizas las redes sociales? Y él me dijo, sí, pero solo 30 minutos. ¿Y cómo haces? Me explicó que hay una aplicación que te permite establecer el tiempo, 30 minutos. Desde luego puede cambiarla, sí puede, pero ya es una segunda decisión y esto te permite entender que el tiempo está pasando. Yo la llamo la aplicación de San Benito funciona. Luego hay la regla de las reglas para los cristianos. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos hace libre? La verdad. Y en arameo utiliza un verbo. Dice, sharara, neharar kun. El verbo es harar. Este verbo era un verbo muy difundido y muy utilizado por los primeros cristianos. Porque harar significa romper las cadenas. Y no solo las cadenas del pecado, ¿no? Pero las cadenas de cualquier adicción. En aquella época tenían muchas adicciones. Y era un verbo que amaban y que muy difundido, harar. Y la verdad es sharar. Entonces, sharar y harar. Solo la verdad, con la V mayúscula, puede romper las cadenas de cualquier adicción. Vamos a terminar. La pregunta es, ¿estos individuos son libres? No, porque hemos aprendido que la libertad no es hacer lo que quieres, que es, a ver si se vio, ¿qué es la verdad? La capacidad crítica de juicio de la realidad. ¿Y cómo puedes juzgar la realidad si no vives en la realidad, sino en este mundo virtual donde te envía el poder? No eres libre. Y hay otra cosa, además, que yo aprendí el año pasado, enero, en Veracruz. La mejor definición de cultura, que no es una pregunta fácil. Si te pregunto, ¿qué es la cultura? La cultura, ¿sabes dónde se encuentra? Increíble. En el diccionario de la RAE, la Real Academia Española. Define el concepto de cultura así. Es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y si la verdad, la libertad es la capacidad de juicio crítico, ¿sabe qué significa? Que la cultura te hace libre. Por esto al poder le molesta que los jóvenes tengan cultura, que tengan esta capacidad crítica, porque con la capacidad crítica de juicio yo no te puedo dominar, no te puedo controlar, no te puedo manipular.
Termino con la cita de mi maestro, una cita que estas palabras las dijo mucho antes de la llegada de Internet. Los adultos, para juzgar verdaderamente y ser libres, deben vivir en la realidad, que está hecha de encuentros con tantos yo concretos y singulares, y no en un ambiente virtual en el que se puede tocar todo el mundo sin encontrar nunca verdaderamente a nadie. Sí, la red te permite conectarte con millones y millones y millones de personas, con el riesgo de no encontrar nunca verdaderamente a nadie. Gracias por la atención.